La noche caía sobre una ciudad donde todas las noches existía caos entre la sociedad. Allanamientos, robos, asesinatos. En el último piso de un decadente edificio se impregnaba en el aire un aroma de incertidumbre y desesperación. La radio de un circuito policial indicaba que en un edificio del centro reportaban una clase de ruidos extraños en un departamento. Los policías Rodríguez y su compañero Mejía indicaron que estaban cerca del lugar y tomarían el caso. Al llegar al edificio, ascendieron con cautela por unas sucias y viejas escaleras hasta llegar al apartamento reportado con el número 303. La puerta estaba entreabierta. Los oficiales tocaron la puerta indicando que venían porque los vecinos habían reportado ruidos extraños. Al no tener respuesta debida, los oficiales ingresaron con cautela. Al ingresar, un hedor pútrido llegaba al olfato de los policías. El ambiente estaba cargado de una energía palpable, como si la oscuridad escondiera algo en su penumbra. El sonido de un objeto moviéndose, pasos que sonaban entre la oscuridad, hacían que los oficiales estuvieran en alerta, alumbrando con sus linternas a todos lados para intentar encontrar qué producía esos sonidos. Con cada paso que daban, en el apartamento se volvía una incertidumbre total. Una penumbra sobrenatural los cubría totalmente, el cual se hacía más notorio para los oficiales. Entre una sensación de que en cualquier momento podía pasar algo, Mejía desenfundaba su arma y la preparaba para el instante adecuado en el que la tuviera que ocupar. Rodríguez volvía a preguntar si alguien se encontraba en el lugar, pero seguía sin tener respuesta debida. Al llegar a la sala, se encontraba un hombre de rodillas, temblando, mientras que sangre brotaba de unas cavidades vacías de sus ojos. Su cartera estaba tirada en donde se encontraba su identificación. Era un australiano con el nombre Charles Matinson, un hombre de 32 años, un individuo de aspecto demacrado y con un aire de desesperación que desafiaba la realidad. A su lado se encontraban partes humanas. Mejía hacía referencia de que contaba por lo menos 3 cuerpos desmembrados. Charles Matinson, ¿qué sucedió aquí?, dijo el policía Mejía mientras lo apuntaba con su arma con voz firme, mientras su compañero inspeccionaba los alrededores del lugar con una inquietud que no le dejaba tranquilo, pues él sentía que alguien más se encontraba en la habitación observándolos. Mejía le preguntaba a Charles nuevamente que le contara qué había pasado en el lugar. Entre sollozos entrecortados, Charles explicó que él era un ayudante de un arqueólogo que exploraba unas ruinas en el Medio Oriente. Al estar excavando, encontró un acceso secreto que lo llevó a una recámara. Al entrar, se dio cuenta que era lo suficientemente grande para albergar un sarcófago de oro, y en el suelo se encontraban múltiples objetos del mismo material. Detrás del sarcófago se encontraba una figura de piedra misteriosa. Al investigar por la recámara, encontró grabados en la estatua que indicaban que era un demonio antiguo. En las inscripciones del sarcófago no existía ningún indicio que indicara quién podía ser el que estaba dentro. La oportunidad de hacerse con algo extra hizo que abriera el sarcófago, encontrando los huesos de una persona y en sus manos un amuleto de oro con diamantes, en su rostro una venda que cubría sus ojos. Tomó el objeto y lo ocultó entre sus bolsas. Un eco sonó en la recámara, mientras que un rayo de luz iluminaba la figura de piedra. De la extraña figura expedía una voz que le indicaba que si quería más, podía llevarse todo el oro del lugar, o si quería algo más grande que el oro, solo tenía que pedirlo. La duda vino a la mente. ¿Qué podía ser mejor que las riquezas que estaban en ese lugar? Con un poco del oro podía vivir bien por algunos años, a lo que Charles preguntó, ¿qué sería mejor que todo este oro? La voz, sin hacer esperar, indicó que le podía dar la posibilidad de vivir más años de lo que podía vivir un simple humano. Que no reportara el hallazgo del lugar y poco a poco sacara todo el oro y así hacerse de un gran imperio, de lo que quisiera durante muchos años. Charles pensó en la posibilidad de dejar de trabajar y vivir muchos años de grandes lujos, pero todo esto era muy perfecto para ser cierto, a lo cual preguntó, ¿todo esto que ofreces tiene algún costo? ¿Cuál es? La voz le indicó que necesitaba de un cuerpo humano para salir de ese lugar, que viviría dentro de su cuerpo y que lo ayudaría a alimentarse, que fuera un anzuelo para que presas llegaran fácilmente y él pudiera comer sin ningún esfuerzo.
Charles no tenía nada que perder, así que aceptó el trato. De la figura de piedra se empezó a materializar un cuerpo enorme, una especie de hocico lleno de colmillos, 2 grandes garras. La cámara se llenó de una oscuridad total. Con una de sus garras tomó a Charles de su cuerpo, mientras que con la otra le sacaba las órbitas de sus ojos. Entre gritos de dolor, la oscuridad del lugar se introducía por las cavidades vacías de los ojos de Charles hasta materializar unos nuevos ojos. He viajado mucho y por muchos países durante 300 años, haciendo que este demonio se alimente. Me engañó totalmente, pues al aceptar su trato me convertí en un recipiente para que él pueda moverse. Cuando él sale a comer, el lugar se oscurece, mis ojos desaparecen y mi cuerpo se vuelve inerte. Los policías intercambiaron miradas incrédulas, pero conforme profundizaban la historia, los detalles se tornaban más perturbadores. Charles no solo había perdido la visión, ahora era un peón involuntario de una criatura infernal. Su existencia servía como carnada para atraer otras almas y poder saciar el apetito de algo sobrenatural. ¿Cómo te liberamos de este tormento?, preguntó Rodríguez con una voz entrecortada. Las paredes comenzaron a susurrar y sombras se movían en las esquinas de la sala. La temperatura descendió rápidamente. Mejía detonaba múltiples veces su arma a todos los lugares donde producían ruidos. Rodríguez, queriendo desenfundar su arma, fue inútil. Unas grandes garras lo cortaban en 2. La bestia volteaba y caminaba hacia Mejía, produciendo gruñidos guturales. Mejía intentaba recargar su arma, pero el miedo hacía que sus manos temblaran. Esto provocaba que tomara más tiempo el poder tener rápido su posibilidad de salvarse. La bestia se postraba enfrente. Te ofrezco salvar tu vida, solo tienes que ayudarme. Mejía lograba recargar su arma y disparaba todas las balas a la bestia que se encontraba enfrente de él. Entre ojos llorosos, veía que sus esfuerzos de salvarse se transformaban en una boca gigante llena de colmillos. La habitación se llenó de una aura intensa y neblina oscura que empezó a cubrir a Charles mientras entraba por sus cavidades vacías. Se empezaron a materializar nuevos ojos. Se levantó y salió del lugar. Al día siguiente, los periódicos locales reportaron el cruel asesinato de los policías Rodríguez y Mejía. Mientras tanto, en algún rincón olvidado de la ciudad, Charles Mathison continuaba con su existencia siendo un recipiente inerte de un demonio.